Ernesto El Che Guevara de la Serna. Nació en Rosario, Argentina en 1928. Fue un político, escritor, periodista y médico argentino-cubano. Fue uno de los comandantes, pensadores e ideólogos más importantes de la Revolución Cubana. Era el hermano mayor de 5 de una familia de clase alta. Cuando tenía 2 años de edad, lo diagnosticaron con una afección asmática, la cual hizo que su familia se mudara a la provincia de Córdoba. Ahí vivió durante su infancia y su adolescencia. Cuando empieza la Guerra Civil Española, su padre ayuda a los republicanos creando un comité y logra tomar el poder político, ya que fue militar y eso lo ayudó. Tiempo después, su familia se muda a Buenos Aires, Argentina. Ahí es cuando le dicen que no es apto para servicio militar y decide irse a la escuela médica. En ese entonces fue donde se dio cuenta que se iba a enfocar más en la política. El mismo año en el que sus padres se divorcian, él decide tener su primera gran aventura. Esta consistía en recorrer Argentina en una motocicleta. Después de esa, tuvo muchas grandes aventuras, como recorrer Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y muchos otros países. Ahí es donde empezó a escribir su primer libro. Este se llamó Mi primer gran viaje. Cuando regresa, se graduó de medicina haciendo una tesis sobre las alergias. 2 años después se fue a México y ahí fue donde conoció a Fidel Castro. Se vuelven buenos compañeros y planean una revolución en Cuba. Un año después lo arresta la policía mexicana junto con otros compañeros cubanos. Tiempo después gana su primera medalla de plata. Después de unos años del caos, el Che consiguió el poder en Cuba terminando con la revolución y Estados Unidos corta todas las relaciones con Cuba. Y el mismo año Estados Unidos bombardea aeropuertos en Cuba. En 1966 el Che viaja en una misión secreta. En 1967 el ejército captura al Che y a sus 2 compañeros suyos y deciden ejecutar al Che de una forma inmediata en Bolivia. Lo que inspiró a Che Guevara a tener ideas revolucionarias fueron unos viajes que hizo de motocicleta en Argentina en 1950 y después en 1952 cuando visitó Chile, Perú, Colombia y Venezuela. En esos viajes se dio cuenta de la miseria y explotación de Latinoamérica y quería hacer un cambio. Se dedicó a transporte de armas y después trabajó como médico y fotógrafo. En el año 1954 se une al movimiento formado por revolucionarios cubanos y ahí conoce a Raúl Castro. En la segunda mitad de los años 50 fue parte y gran contribuidor del ejército de Castro durante la lucha de la guerrilla. Fue el primero a ser nombrado comandante y fue el líder de las colonias número 4 y número 8. Cuando fue nombrado ministro de Industria en 1961, hizo varios cambios. Procedió a la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía de Cuba para oponerse a la influencia que tenía Estados Unidos en el tercer mundo. También tuvo un impacto decisivo en la configuración del régimen de Castro y bloque comunista que hizo que abandonara las tradiciones que unen a Cuba con Estados Unidos. Anécdota. Un día, Che Guevara tenía que salir temprano, pero su chofer no había llegado todavía. Cuando preguntó dónde estaba, alguien le respondió
que se atrasó porque tuvo que llevar a sus hijos a la escuela por la lluvia. Cuando el chofer finalmente llegó, el Che le dijo: tenga usted presente que no le maneja a Ernesto Guevara, sino al ministro de Industrias. El Che Guevara dejó un impacto en el mundo por cómo peleó por el comunismo. El Che empezó a desarrollar este odio contra el capitalismo cuando hizo unos cuantos viajes por toda Latinoamérica como doctor, ayudando a gente de bajos recursos. Él estuvo presente cuando en Guatemala quitaron del poder a Jacobo Arbenz. Luego su gobierno era reformista. Esto fue orquestado por la CIA de Estados Unidos. Un año después se mudó a México, donde conoció a Fidel Castro, el cual estaba con unas personas que fueron exiliadas de Cuba por tratar de dar una revolución. El Che era una persona humanitaria. Su concepto de ayudar a la gente fue gracias a el viaje que tomó por toda Latinoamérica ayudando a gente. Hoy en día personas lo estiman mucho. Esto es por ayudar a las personas y por su concepto humanista. Personas llevaron su cadáver a lugares donde él estuvo y donde él ayudó. Apoyó a Fidel Castro durante la Revolución Cubana, pero el Che buscaba una nación socialista. Al terminar, el Che siguió apoyando a personas de bajos recursos por toda Latinoamérica. Él después fue nombrado presidente del Banco Nacional, en el cual le pagaban 2,000 pesos, pero él prefería quedarse con el saldo que tenía como general. El Che le enseñó a muchas personas a ser humildes y a aceptar a gente de cualquier parte del mundo. Además, demostró su forma de pensar, la cual hoy en día hace un gran ejemplo para los revolucionarios.